Moses had slain a man in cold blood. He defied Pharaoh and defended an Israelite slave from harm. So Moses ran into the desert. Far from the comforts of the Egyptian palace, he became a shepherd. And for 40 years, Moses ran from his calling. Then he saw it. A bush swallowed in flames. But the fire didn't consume it. The voice of the Lord called, I have heard the cries of my people, and I am going to show my power over Egypt. God was going to wage war on Pharaoh, and Moses would be his mouthpiece. Moses stared into the flames. He saw God's majesty. He saw his power. How could he turn back now? With nothing but a staff, Moses was bound for Egypt to set God's people free. Dios bendiga a los hermanos que están en Facebook. El Señor les bendiga mucho por esas plataformas digitales que sirven de bendición cada domingo para la gloria y honra del Señor. Nos gozamos mucho, hemos estado en actividades constantes, miércoles, jueves, viernes y hoy domingo también, y seguimos de gloria en gloria y de gozo en gozo. La iglesia del Señor ha respondido, estamos contentos, hay hermanos que están contentos y que sabemos que sin esto no tenemos vida. Así que vamos a entrar al mensaje de la palabra del Señor con alegría, con gozo, sabiendo que el Señor ha estado con nosotros. El título del mensaje esta mañana todavía, voy a estar hablando de varias cosas, de varios temas que hemos estado tratando durante la saga pasada, y el título que he tenido bien establecer esta mañana es: el sacerdote mecerá la gavilla. El sacerdote mecerá la gavilla. Algo así como: Dios, esto es para ti. No voy a leer ni vamos a detenernos en la introducción del mensaje del viernes, pero sí quisiera que viéramos Segunda de Corintios, la palabra del Señor, en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El capítulo 5, el versículo 17. Es un clásico, todos lo sabemos, dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa nueva criatura nos da un plus interesante para nosotros resarcir nuestros errores y empezar de nuevo. Lo que eres define lo que recibes. Lo que recibes define lo que produces. Lo que recibes define lo que produces. Hemos estado diciendo, amados hermanos, que sin un nuevo nacimiento, en un lenguaje ya que todos conocen, el vino se pierde. Estuvimos hablando del fruto de la vid, estuvimos participando de el cuerpo y la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo, un momento muy íntimo y de mucha comunión esta semana. Y sin ese nuevo nacimiento, esa pérdida del vino es irreversible. Ese elemento el cual se basa toda la vida del creyente. A veces nosotros atravesamos por el fuego de la prueba y de acuerdo a la dificultad con la cual van a llegar las cosas, dicen alguien que es el pegamento hacia la eternidad. A mí me gustó ese término. Estuve dudando si utilizarlo o no, pero de acuerdo a la dificultad con la cual van a llegar las cosas, es el pegamento a la eternidad. ¿Qué incluyen esas cosas? Marcos, me gusta tanto ese evangelio, el libro de Marcos, el capítulo 14, bendito el Señor. Sigo diciendo que estamos en una hora oscura y que es difícil, pero el Señor nos ha levantado para esta hora. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Era una oración de Jesús en el Getsemaní. El Señor había institucionalizado la Santa Cena. Judas ya había ofrecido entregar a Jesús. Jesús le había dicho a Pedro que lo iba a negar. Así que habían elementos que apuntaban a que nuestro amado Cristo desde su espíritu decía Abba Padre. Empezando porque Judas ya había ofrecido la cabeza del maestro, y Pedro, que era un hombre aguerrido, amigo
del círculo íntimo de Jesús. Dijo el Señor: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Bendito el Señor. Y le había dicho: aunque todos se escandalicen, Señor, yo voy a estar firme contigo. Y el Señor le dijo: Pedro, ya vi lo que ibas a hacer. Entonces el Señor, en ese momento de angustia, se fue a orar y estaba triste. Versículo 14: mi alma está muy triste, casi hasta la muerte. Y dijo: Abba. Cuando la palabra dice Abba, es la exclamación de un niño a su padre. No son palabras, es un gemido. Todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Qué maravillosa esa oración. Y cuando hablamos un poquitico más profundo, podríamos decir que esta copa que él estaba diciendo era el contenido, y que Jesús era el recipiente. Y luego, pues, lo que él estaba diciendo lo encontramos en Isaías 53. Siempre lo leo desde el 13 del 52. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti mucho, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará de las muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, verán lo que nunca le fue contado, entenderán lo que jamás habían oído. Y aquí empieza lo que Jesús denomina como el recipiente, la copa, el contenido. Y Jesús era ese recipiente del Isaías 53. Quien ha creído en nuestro anuncio, sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cuerre nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y esta etapa de la cruz se hace patente en esta temporada, porque no hay parecer, no hay hermosura, y generalmente hay un tipo de evangelio que no tiene atractivo. A la gente no le gusta ese tipo de evangelio. Hay un tipo de evangelio occidental donde hay mucho humo y mucho fuego y mucho movimiento, pero la profundidad de la cruz ya casi no existe. Y yo me tomo el tiempo para leer la palabra del Señor, porque hay iglesias donde la gente ya no lee la Biblia y la gente tiene dificultad para atender la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y nosotros no lo estimamos. Es más o menos lo que el Señor estaba diciendo, esa traducción hebrea. Cuando dice la palabra del Señor en este mismo libro: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, llevará las iniquidades de ellos. Y cuando le haces un mapeo exacto a la palabra del Señor: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, derramó su vida hasta la muerte, y derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dice que cuando la palabra del Señor dice que cuando verá linaje, la traducción hebrea es verá descendencia, y a mí me pareció maravilloso, es que verá también significa verá semilla. Gloria al nombre del Señor. Verá semilla, y nosotros somos esa semilla de la cruz. Aleluya. Nosotros somos la semilla de la cruz. Hace más de 2000 años nuestro Señor murió en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros, y nosotros somos portadores de esa semilla bendita y preciosa. El sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo no fue en vano. Puede que la idolatría esté invadiendo la ciudad, puede que el satanismo esté invadiendo la ciudad, puede que las grandes organizaciones estén haciendo conjuros y pactos para detener la obra del Señor Jesucristo, y puede que por todas las calles haya una convocación, un pregón satánico, pero el Señor cuenta con nosotros, el Señor está con nosotros. Tarde o temprano vamos a ver la diferencia entre el justo y el injusto, el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Nosotros vamos caminando y el Señor va haciendo la obra. La obra no es de nosotros, la obra es de Dios. Por eso hay que andar y llorar. Por eso la Biblia dice: irá andando, irá llorando el que siembra la preciosa gavilla, mas volverá con regocijo trayendo la gavilla. Aleluya. Y esas expresiones a nosotros nos llenan de alegría y nos llenan de entusiasmo, y vamos a seguir adelante orando, ayunando, buscando, insistiendo, porque la obra es de Dios, porque la palabra es la palabra de Dios, porque no es un emprendimiento personal, es la obra del Señor. A su nombre sea la gloria.
Estábamos hablando también que la sal no se ve, pero la sal está en todo. Recuerde que estuvimos hablando un poquitito de la sal y en la tradición rabínica tengo que dar esta curva referente a las ofrendas. En la tradición rabínica había 3 situaciones concretas dentro del proceso de las ofrendas y vamos a estar viendo un poquitico el proceso de las ofrendas. Pero antes de las ofrendas la sal estaba presente. Siempre en cada ofrenda la sal estaba presente porque la sal es la que preservaba la ofrenda. Bendito el Señor. Una ofrenda sin sal no era recibida. La sal, aleluya. ¿Recuerda quién es la sal de la tierra? Bendito el Señor. No importa que al lado suyo todos sean de azúcar, usted se mantenga con ese sabor a sal, que es lo que el Señor quiere. No importa que haya ultraprocesados al lado suyo, usted manténgase con el sabor que el Señor le dio, porque usted está preservando su entorno, aleluya. Bendito el Señor. Usted es el preservador de su entorno por el sabor que el Señor le dio, y usted no puede amalgamarse, ni usted puede aliarse. La Biblia dice: andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Lo amargo con lo dulce es perfecto. Lo amargo con la sal no es perfecto. Nadie se toma un espresso bien hecho con sal. Nadie. Le echas azúcar, lo dejas con el sabor natural, pero nadie dice: por favor me da 2 cucharaditas de sal. Nadie, a no ser que sea para un remedio, pero no conozco un remedio, café con sal. Estoy hablando de una analogía simple para atrapar su atención. La sal, la importancia de la preservación de la sal, de los principios establecidos en nuestro corazón, del saborcito que tengamos cuando nos escuchen, que escuchen la palabra del Señor, cuando nos escuchen, que escuchen que hay contenido espiritual, cuando nos reunamos, que nos reunamos para adorar el santo nombre del Señor, aleluya. Y entonces dice que debía ser salada toda ofrenda antes de ser ofrecida. Toda ofrenda debía de ser salada antes de ser ofrecida. Y un lugar donde se colocaba la sal era como una bodega, allá estaba la sal. Otro era en la rampa, cuando la persona iba. Recuerden que son sacrificios, que hacían sacrificios, no tenemos que dar especificaciones. La sal acompañaba el sacrificio en su tránsito hacia Dios. Qué maravilloso eso, aleluya. La sal acompaña. Es que, hermano, cuando venimos a ofrecer, ¿qué? ¿Sacrificio de qué? De alabanza. ¿Fruto de qué? De labios, bendito. Nuestro culto racional. El culto racional no depende de la cantidad de gente que haya en la convocatoria. Yo recuerdo esos cultos en cuarentena, eran más gloriosos que cualquiera. Mi mata, mi café, mi escritorio, mi Biblia y yo, y para adelante. Porque donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Donde está el Espíritu, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Al Señor le place moverse como Él quiere. Al Señor le place manifestarse como Él quiere. Continuemos. Y entonces el otro era la rampa. La sal acompañaba el sacrificio en su tránsito hacia Dios. Había una preparación, había una presentación, y el significado era el pacto eterno, y ese pacto eterno era representado por la sal. Colosenses capítulo 4 versículo 6. Amén, gloria al Señor. Colosenses capítulo 4 versículo 6, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Dice el 6: sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno que pregunte. La palabra texá es una palabra hebrea y significa ordenar, mandar, dar una instrucción con autoridad, bendito el nombre del Señor, una orden firme con sentido de urgencia y cumplimiento obligatorio, y una diligencia inmediata, una constancia en el tiempo. Estamos hablando acerca de las ofrendas, aleluya. Y nuestro Cristo se dio como ofrenda, grato perfume ante el Señor. Levítico, tenemos que leer el libro de Levítico. El Antiguo Testamento es sombra o era sombra de lo porvenir. Capítulo 6, versículo 9, dice la palabra: manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Buena palabra, bendito el Señor. El fuego encendido sobre el altar no se apagará. Buena palabra. Versículo 13, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y es que el fuego en el altar no se puede apagar. Manda a Aarón y a sus hijos.
el fuego arderá en el altar continuamente. Levítico capítulo 2, versículo 13 dice: sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Aleluya. Santo el Señor. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda suya ofrecerás sal. Qué bueno el Señor. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás el fuego en las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y dice la palabra del Señor que el fuego y la sal siempre estaban juntitos. Bendita la gloria. Hablamos de eso en predicaciones pasadas, pero quería resarcir y quería que usted entendiera esa ofrenda encendida, ese olor grato a Jehová. Hermano, y el propósito del creyente es alabar y glorificar el santo nombre del Señor desde el sacrificio. Mateo, o mejor Marcos, el capítulo 9, es un privilegio hablar la palabra del Señor en esta temporada. El versículo 49 dice: todos serán salados con fuego, y con sacrificio será salado con sal. Lo dice la palabra del Señor. Y estábamos diciendo que la sal en la ofrenda es la preservación. Y cuando nosotros hablamos de la preservación, también tenemos que hablar del fuego de la prueba. El fuego muchas veces es prueba en la ofrenda. Y usted presenta una ofrenda y usted quiere que le encienda el fuego, pero a veces no entendemos qué significa el fuego. El fuego representa prueba. El fuego representa disciplina y el fuego representa purificación. La ofrenda salada tenía que ser pasada por el fuego. Aleluya. No es tan básico la alabanza, no es tan básico la adoración, no es tan básico el evangelio. Nos han acostumbrado a un evangelio de papel, nos han acostumbrado a hoy en día, ¿cómo se llaman esos postres deliciosos, redondos? ¿Cómo se llaman? No, los moros no, un poquitico más sofisticados, son pequeñitos y redondos. Tienen un nombre europeo. Macarrones. Nos han acostumbrado a un evangelio de macarrones. Y te dicen de qué color lo quieres. ¿Alguien ha comido macarrones? Te acostumbran a los macarrones, no en la pasta. Es un dulce un poquitito inflado y hay de todos los colores. Hay amarillo, hay azul, hay rojo y hay blanco. Todos saben a lo mismo. A la usanza coreana te metes todo un macarrón a la boca y se te deshace. Y te gusta, y te engorda, y te hace daño. Uno al año no hace daño, dicen algunos hermanos. Pero nos están acostumbrando a esa clase de práctica en la congregación. Pero estamos enfrentando una época difícil. Yo me siento enfrentando una época difícil. La gente no quiere buscar a Dios. La gente está condicionando a Dios para buscarlo. La gente está buscando la cultura milagrera, la cultura rezandera, la cultura idolátrica. Y eso no es el evangelio. La ofrenda que se presentaba tenía que ser pasada por sal, primero que todo. Y después, primero sazonada con sal para la preservación y después con fuego. Yo creo que las hermanas que están acostumbradas a tener asados en otros países, un asado a la parrilla, entenderán un poquitico más esto. Yo no tengo idea, nunca he asado nada, pero me lo imagino en un ambiente espiritual. La ofrenda, la sal y luego el fuego de la prueba, porque nos gusta que todo vaya bien, nos gusta llenar escenarios, nos gusta que 1 más 1 son 2, pero cuando las cosas vienen en contravía, cuando decimos es que tenemos en el cuerpo las marcas de Jesucristo, cuando todo se nos viene al revés, ahí es cuando se considera el verdadero creyente, la fe del creyente. Aleluya, bendito el nombre del Señor. El fuego representa esa prueba, el corte con vínculos externos para hacer lo que Dios quiere hacer en nosotros, un corte umbilical. Creo que fueron solamente 83 años que el pueblo de Israel sirvió en Egipto. Ya se habían acostumbrado, estuvieron 430 años, pero creo, según los datos rabínicos, creo que fueron solamente 83 donde estuvieron cociendo ladrillo y estuvieron sometidos al fuego de la prueba. Tenían que ser purificados para cortar de raíz todo lo que habían aprendido durante todos esos años, y tenía que haber un corte umbilical. Bendito el nombre del Señor. Me gusta lo del corte umbilical, porque por más que usted quiera a su bebé, tienen que cortarlo del cordón umbilical. Amén. Hay que cortar el cordón umbilical para que usted no puede tener un cordón umbilical con el mundo.
Por ahí se robaron algunos amenes. Usted no puede tener el cordón umbilical con la gente que no ama a Dios. No necesariamente con los que compartimos, pero no podemos tener esos yugos. Se llama yugo desigual. Yugo desigual. Y la Biblia dice, todos lo sabemos, ¿qué comunión tiene que con qué? Gracias, hermana Isabel. Aleluya. ¿Qué compañía tiene Cristo con quién? Ok, aleluya. ¿Qué compañía tiene el incrédulo con el creyente? Ninguna, no hay relación. Por más que quieras tener empatía, no hay empatía, porque los hijos de Dios generalmente tenemos esa porción de sal. Bendito el Señor. Quisiera preguntar, ¿cuántos se comen una cucharadita de sal todas las mañanas en ayunas como remedio? Nadie, aleluya. Y el creyente, la iglesia, es la sal del mundo. Preservamos, por supuesto que no gustamos de muchos, pero hay que continuar preservando el mundo. Hay que continuar, aleluya, incluso encima de nuestros propios errores tenemos que cumplir con el legado de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Saben en qué momento Sansón fue más usado por Dios? Cuando estaba a punto de morir. Nunca había matado a tantos filisteos como esa vez. Recién le estaba creciendo el cabello. Estaba ciego, los ojos no le crecieron, ni le volvieron la luz. Y le dijo a alguien, apóyeme en la columna, hágame el favor. Y dice que vino la presencia de Jehová sobre él. Y nunca había destruido a tantos enemigos del Señor como en ese momento de derrota espiritual en la vida de este juez. Bendita la gloria santa del Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Hay que cortar ese cordón umbilical. Hay que salir de Egipto. Hermano, en la Pascua, o muere el cordero o muere el primogénito. Amén. ¿Alguien lo entendió? O muere el cordero o muere el primogénito. ¿Recuerdan la Pascua? El establecimiento de la Pascua, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Sí y sí. Gracias, iglesia. Entonces, los judíos tenían un corderito que era la deidad de Egipto. Y lo tenían amarrado ahí, no sé cuántos días, creo que 3 días, al lado de la cama, lo tenían amarradito. Y entonces los egipcios escuchaban al corderito y era la deidad de ellos. Entonces el ángel pasó colocando la mezuzá. Y entonces casa que no tuviera la mezuzá, esa casa iba a ser visitada por el ángel de la muerte. Está hablando cosas que ya todos saben, es muy básico la verdad. ChatGPT te lo dice, es demasiado básico. Y entonces el ángel de la muerte entraba o por el primogénito o para ver cómo sacrificaban al cordero, pero había muerte. Aleluya, bendito. Bueno, no es mi mensaje, sigamos. Y entonces hay que cortar ese cordón umbilical. Hay que salir de Egipto, hay que salir de todos los egipcios en todas las épocas. Hay que darnos prisa, hay que apurarnos, hay que hacer las cosas a su tiempo y no dejarlas a un lado. Bendito el nombre del Señor. Lo que el Señor nos esté pidiendo hay que hacerlo deprisa. Bendita la gloria del Señor. Dice la Biblia en Isaías capítulo 55 versículo 6, y esto es una joya. Me gustaría que los hermanos en internet lo leyeran, y los hermanos en esta iglesia que buscan tan rápido que ya lo tienen a la mano. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Punto. Busque a Dios mientras que se deja hallar. Aleluya. Vaya a la congregación mientras la tiene, porque si desaparece la congregación, ¿para dónde se va a ir? Bendito el Señor. Se va a quedar en la casa, no va a tener a dónde ir, no va, aleluya. Es como cuando llegue el Señor por su iglesia y la gente venga a la reunión y diga: no, ya no hay reunión. ¿Por qué? Vino el Señor por su iglesia y las redes estallen. Desaparición masiva. Los extraterrestres vinieron por una cantidad de gente impresionante. Ya los Simpsons lo habían pronosticado. Y nosotros vamos a estar allá en la patria celestial. ¿Y usted para dónde se va a ir? Por eso, hermano, hay que estar enamorado del Señor. Hay que hacer las cosas mientras pueda ser hallado.
¿Qué está esperando? ¿Que esté en una clínica? ¿Qué está esperando? ¿Que no tenga tiempo? ¿Qué está esperando? ¿Que no tenga ganas? ¿Qué está esperando? ¿Que no tenga trabajo? Hay que hacerlo mientras podemos. Hay que afanarnos mientras podemos. Hay que hacerlo con prontitud. Recuerdan que la orden era apremiante cuando el Señor les dijo, dígale al pueblo de Israel que vayan por todas las casas, toquen la puerta rápido, rápido, y le piden a los vecinos que le den algo, y los vecinos les van a dar todo, les van a entregar, pero hágalo rápido, no llega bostezando, hola, Celio, hola, no, vaya con prontitud, diga cómo está, me mandó Jehová de los ejércitos, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, aleluya. Bendito el Señor. Continuemos. Tenemos todavía otro ratito. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarlo en tanto que esté cercano. Ya todos saben, a mí me gusta el 9, el 8. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son mis caminos, dijo Jehová. ¡Wow! Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es que a veces nosotros tenemos unos pensamientos y el Señor tiene otros pensamientos con nosotros. Y el Señor nos deja que nos demos contra la pared. Esos pajaritos que van volando y ¡pah! Se estrellan contra la pared de vidrio y caen al suelo. Y uno no puede ir a cogerlos porque si lo ve la mamá no lo quiere más. Esa es la leyenda. Un pichoncito se cae, no lo vaya a coger que la mamá no lo vuelve a mirar. No sé si es cierto. Aleluya. Cosas que ocurren. No vaya a coger a ese pichoncito que se cayó del nido que la mamá no lo reconoce más. Bueno, está bien. Y a veces el Señor nos deja que nos estrellemos contra la pared. ¡Plácata! Y pues ya... No, todavía estoy mareado. Recupérese. Bendita la gloria del Señor. Y es probada nuestra fe. Es probada como el oro. El oro es perecedero, pero lo pasan por el fuego. Aleluya. Y cuando pasamos por el fuego de la prueba, es cuando sabemos de qué tenemos el corazón. En quién hemos creído. A qué le hemos creído. Quién está dentro de nuestro corazón. Por eso el Señor dice, dame, hijo mío, ¿qué? Porque de Él mana la vida. Y el Señor nos pide el corazón para colocar en las tablas de nuestro corazón, para grabar en las tablas de nuestro corazón sus preceptos y su palabra. Bendita la gloria del Señor. Y para colocar dentro de nosotros su Santo Espíritu. Y la única ambientación, me gusta ese término, la única ambientación, el diseño de interior que el Espíritu admite es un corazón que deje implantarse en él la naturaleza divina. Y la naturaleza divina trae algo que es una particularidad, conocimiento y sabiduría espiritual. Y si andamos en el Espíritu, caminemos también en el Espíritu. Y si pensamos en el Espíritu, caminemos también en el Espíritu. Aleluya, a su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Amados hermanos, muchas veces nos encontramos en la vida con propósitos, con sueños que nos toman mucho tiempo y muchas veces para llegar ahí nos toman años, pero hay algunos que seguimos luchando, que no nos damos por vencidos, sino que seguimos creyéndole. Yo el viernes mientras adoraba al Señor en este lugar, no somos muchos a propósito de la audiencia por Facebook, y yo decía, Señor, nos miras, y el Señor me decía, me place pasearme por acá. Me place. Y yo decía, Señor, somos tan pocos. Y me place. Y yo sentía al Señor de una forma especial. No estaba alucinando, ni estaba loco, ni estaba en ayunas esperando la Pascua, ¿no? Yo había desayunado y almorzado y estaba bien hidratado. Pero el Señor me decía, me place pasearme en medio de ellos. Y yo podía sentir, incluso ver, solo que no soy tan amigo de estas alucinaciones, porque hay que ser cuidadoso con lo que vemos. Y yo podía ver cómo el Señor a través del Espíritu Santo se paseaba en medio de la congregación de una forma maravillosa. Y yo le decía al Señor, mientras el Espíritu del Señor esté con nosotros, vamos a probarte que si eres lo más importante en nuestra vida. Porque a veces lo que más nos importa es la gente que llegue. Y decimos, se llenó el local, se llenó, eso, no, pero lo más importante es que la Chequiná, la presencia del Señor se albergue en la congregación de los santos. Bendito el nombre del Señor, aleluya. ¿Recuerdan a Cornelio? Creo que era Cornelio, y Felipe fue el que fue a hablar. Era una persona, un etíope, estaba ahí leyendo la Biblia, no entendía un taco. El Señor cogió a uno de sus discípulos, ¡fla!, y lo colocó, y se acercó al carruaje, era uno solito, y le dijo, ¿entienden lo que lees? Y le dijo, ¿quién? Si nadie me explica.
Por eso hay que explicar bien la palabra, así sea uno, pero si ese uno va al cielo, gloria a Dios. Por eso, hermanos, cada día tenemos que enamorarnos más del Señor. Recuerdan la formación, recuerdan la información, y que el Espíritu Santo no solamente nos informa, sino que nos forma. Y nosotros seguimos luchando y luchando y luchando, pero a través de la narrativa bíblica, Dios ha ido conduciendo a su pueblo amado frente a sus ojos, y el Señor ve como el pueblo a veces sufre. Bendito el nombre del Señor. Todos los héroes de la Biblia, todos los patriarcas, ustedes lo saben, Abraham, Isaac y Jacob, todos tuvieron procesos, tuvieron dedicación, les costó tiempo. Jacob le entregó 17 años de su vida a Labán. A Labán. Verifícalo, a Labán. Y estuvo trabajando ahí, y le habían prometido una mujer y le dieron otra. La mujer de sus sueños fue cambiada. Y le dijo: no te preocupes, es que esa es la costumbre nuestra. Le dije: pero es la que yo amo. No, la otra tiene ojos bonitos. Lo engañaron. Y él estaba ahí en ese proceso. Y su hermano lo buscaba para quitarle la vida. Y su suegro era un usurero. Y él estuvo ahí y Dios viendo el proceso. Abraham tuvo que irse de Ur de los Caldeos. Isaac también pasó su proceso duro y doloroso cuando su padre lo iba a sacrificar y no lo entendía. Y les costó un proceso difícil en toda la narrativa de la Biblia. Por eso estaba leyendo Isaías 53 y me gusta leerlo tantas veces, casi todos los días. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, porque a nosotros nos encanta caminar nuestros propios caminos. No nos gusta caminar el camino de la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en esta época de, tantos conglomerados y tanta independencia y tantas tendencias y tantas influencias, y donde hay plata hay estragos, bendito el Señor. Yo quiero decirle a esta iglesia maravillosa que yo todavía vivo por fe. Aleluya. Siento en mi corazón alegría que todavía viva por fe, que mi prioridad es mantener la fe intacta, porque todavía espero que se muevan las aguas, porque todavía espero que Dios envíe los cuervos, porque todavía espero que Dios envíe a alguien de algún lugar para socorrernos, y Dios lo está haciendo y Dios lo seguirá haciendo, y esa es mi gloria, y no permito que nadie la desvanezca, porque estamos aferrados a la fe, y sin fe, amada iglesia, es imposible agradar a Dios. ¿Cómo está tu fe esta mañana? Sigamos. Y entonces en esa narrativa a todos les costó tiempo, dedicación, esfuerzo y casi siempre sufrimiento para llegar al regalo más grande de sus vidas. Cada prueba, dificultad, tropiezo, caída, cada área en la que estamos luchando. Y muchas veces que perdemos la batalla, la perdemos y nos da ganas de tirar la toalla y empezamos a hacer preguntas. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué tan difícil? Todo lo hemos vivido, todo lo hemos pasado, todos hemos atravesado ese valle de sombra y de muerte por lo que sea. La pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un gran amor, la pérdida de la salud, la pérdida de qué, no sé qué más. Las emociones siempre nos juegan una mala pasada, y entonces estamos derribados y no queremos saber nada de nada ni de nadie, ni ir a la iglesia, ni contestarle una llamada al pastor, ni ir a la congregación, ni evangelizar. Y si hay culto en semana, pues no voy, y si hay culto el domingo, pues ahí la voy pensando a ver si voy o no. Todos tenemos esos baches en la vida, por supuesto peligrosísimos, y que si no hubiera sido por la misericordia del Señor ya hubiésemos sido consumidos. Solo que el Señor es paciente y benigno, incluso para los malos y desleales, lo dice uno de los evangelios, y el Señor nos tiene paciencia y dice: tranquilo, tome el tiempo que quiera. Ya a esta edad uno entiende que nos metíamos por esas brechas, dicen en Europa, por esos berenjenales. El Señor nos decía: todo el tiempo que se tome, tranquilo. Bien pueda, siga.
Aleluya, bendita la gloria del Señor. Y entonces, bendito el nombre del Señor, hay que entender la visión con la cual hay que entender y mirar cada uno de esos obstáculos, cada una de esas dificultades. Si nosotros nos pusiéramos los lentes espirituales y pudiéramos ver la realidad de las cosas, después de los 45, recomendación a los hermanos, hágase un examen de los ojos, no de la zanahoria no te va a devolver la visión, es un problema cognitivo, tienes que revisarte los ojos, ve a hacerte un examen de ojos y vas a ver las cosas diferentes. La letra pequeña es maravillosa, vas a volver a encontrarte con la lectura de la letra pequeña. Y entonces cuando nosotros nos ponemos los lentes, uno brega a mirar y dice, no alcanzo a ver, pero se pone los lentes y cambia la visión. Cuando Dios nos cambia la visión a través de las pruebas y a través del sufrimiento, entendemos que nuestro socorro no viene de allá, no viene de allá, no viene de allá, no viene de allá. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y no dará su pie resbaladero, aleluya, y no temerá el que nos guardará a nosotros. Jehová nos guardará de todo mal. Escúchelo bien, Jehová nos guardará de todo mal. Y estamos en una época mala, en una época oscura, en una época conflictuante. El mundo está loco. No tengo necesidad de dar cifras ni datos. Denle una chuleadita a Instagram. Y se necesita que una iglesia, al menos que un predicador, predique la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Escuchen o dejen de escuchar. ¿Recuerdan a Noé? ¿Cuánto predicó Noé? ¿Tú te imaginas los mensajes de Noé? ¡Wow! Gloriosos, poderosos, llenos de fuego y de poder. Imagínate las predicaciones de Jesús de Nazaret. Y solo le quedaron 10 discípulos y unas cuantas mujeres. Aleluya. Y Pedro hasta el último momento no creía que él iba a resucitar. Continuemos. Y entonces, amados hermanos, vamos a entender que cada que vivimos un día en esas dificultades y en esos obstáculos, nos apegamos a la eternidad. 2 hermanos lo entendieron, pero es suficiente. Cada dificultad nos apega a la eternidad. Ustedes recuerdan cuando el Señor en uno de los evangelios empezó a decir: tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve en la cárcel, estuve enfermo. ¿Recuerdan eso? ¿Se imaginan ustedes cada proceso por el cual hemos vivido, que hemos mirado a la cruz, que nos hemos aferrado a la cruz, cómo nos ha apegado a la vida eterna? Porque los ojos del Señor han estado observándonos en los momentos difíciles. Cuando caemos, ¿saben cuántas veces cae el justo y Jehová lo levanta? Aleluya. 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor le levanta. Aleluya. El salmista David conmovía el corazón del Señor en ese Salmo 51. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, yo esta mañana traje una primicia, una gavilla, y le dije: Señor, mi gavilla y mi primicia es el gozo. No permitas que nada ni nadie me quite el gozo. No permitas que nada ni nadie me quite la paz. No permitas que en ninguna circunstancia me robe el gozo de la salvación. Porque a usted le pueden, incluso lo pueden meter a la cárcel, le pueden quitar todo, se puede quebrar en un negocio, le pueden mentir, lo pueden engañar, lo pueden traicionar, le pueden faltar al respeto. Dice la Biblia que hombres cabalgaron sobre nuestra cabeza, aleluya, y que nos hacen pasar por caminos escabrosos. Pero lo único que el creyente no puede perder es el gozo de la salvación. Aleluya. Hay que estar ahí sujetados, amarrados. ¿Recuerdan el ancla, el firme ancladero? ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? El firme ancladero, el ancla de la salvación, se tira hacia arriba y estamos anclados en una firme esperanza que no nos avergüenza. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra que predicamos nunca pasará. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y entonces nos acercamos más a la eternidad cuando la voluntad de Dios se convierte en nuestra naturaleza. Aleluya. Cuando la voluntad de Dios se convierte en nuestra naturaleza. Está usted en la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Qué bueno. Pluralice, vuélvalo viral. La voluntad de Dios es agradable y perfecta.
Vuélvalo viral en su interior. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Si el Señor nos dice que es por ahí, es por ahí. Si el Señor nos dice que por ahí no es, por ahí no es. Usted puede inventar, usted se puede asociar con el que quiera, usted se puede apalancar con el que quiera, pero si el Señor no lo aprobó, no va a prosperar. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Es mejor lo poco del justo, a su nombre sea toda la gloria. Es mejor la riqueza de Jacob, dame pan para comer, vestido para vestir, y un lugar limpio y seguro donde pueda recostar mi cabeza. Pero las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nidos para sí, pero el Hijo del Hombre no tenía donde recostar su cabeza. No le gustaba estar en los hostales, no le gustaba estar ahí con el populacho, porque no se sentía cómodo, prefería la soledad con el Padre. Y qué bueno que nosotros no negociemos la soledad con el Padre, esos momentos íntimos, cuando el Señor nos dice, enciérrate, cierra la puerta, cierra las ventanas, ve al aposento secreto, y mi Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El que se avergüence del Padre en esta tierra, se avergonzará él delante de los ángeles. Por eso, hermano, necesitamos tener la sazón, la sal, el fuego de la prueba. Es que en el fuego de la prueba es que conocemos si nos gusta o no nos gusta el evangelio. Es que cuando pasamos por el fuego, cuando somos probados, cuando el Señor nos mira, cuando nos pesan. ¿Alguien se ha sentido pesado? Aleluya, bendito el Señor. Los adultos no tenemos ese problema. Son los niños. Cuando llevan a un niño del médico y le dicen, le falta onzas. Entonces usted se preocupa. No sé por qué uno se preocupa inmediatamente. Los hermanos técnicos, ¿cuántos son las onzas máximas? 5,000. Sí. 2,500 gramos, perdón. Discúlpeme, no he tenido hijos. No soy padre, aquí hay expertos, pero con razón me miraban así medio espantados. ¿Gramos? ¿Gramos? Ok, 2,500 gramos. Si el niño pesa 1,000 gramos, tenemos problemas. Si pesa 800 gramos, dudamos de su supervivencia. Uno ve una cosita y chiquita y uno dice, ¿qué es eso? Y dice, es el hijo, ay, perdón, no lo había reconocido. A veces uno peca de imprudente. Cuando el niño empieza en ese proceso a recuperar gramos, entonces aquí hay un niño que está así, pero Dios aceleró el proceso. Niño canguro, llaman aquí en Colombia. Nació pequeñito, le faltaban gramos, y de un momento a otro, ¡pum!, le dijeron, este niño superó. Le están sobrando gramos. Aleluya. Y entonces cuando a un niño le falta gramos, los papás se preocupan. Hay que darle leche de no sé qué, leche de no sé qué, y leche de no sé qué. Hay que oregar, hay que guardarlo, hay que tenerlo así, hay que arroparlo, gorrito. Es todo un berenjenal. Los adultos no, porque los adultos nos pesamos y decimos, ay, me sobran 10 kilos. Y usted vuelve y se pesa los 2 meses, los mismos 10 y medio. Usted cambia de pesa, exactamente lo mismo. Aleluya. Pero cuando el Señor nos pesa y tenemos el peso ideal, es para gloria de su nombre. Pero cuando el Señor nos pesa y nos dicen, a este niño eterno le falta gramaje, entonces la recomendación es que ese niño eterno sea alimentado, no con viandas, sino con leche. Y la iglesia no puede estar a toda hora alimentada. Aquí tenemos un niño, Benjamín, hay que alimentarlo ya come sopita la abuelita, le dan sopa, le dan aguacate, le dan banano, no sé qué más le han dado a ese pobre niño, le dan de todo y ya está todo gordito. Pero cuando es un niño pequeño, hay que darle, la iglesia necesita las viandas, bendito el Señor, el alimento sólido. Y le dicen, ya cámbiale, ya deje de darle tanta cosa, dele cosas sólidas. Lo que él pueda comer, dele. Y el niño todo lo que le den lo recibe.
Pero la iglesia necesita la vianda del Espíritu Santo para ser fortalecida, bendito el nombre del Señor, para estar vigorosos. Ejercítate en la piedad. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Una iglesia que no esté fatigada, una iglesia que no esté cansada, una iglesia que esté vigorosa y verde. Aún en la vejez fructificarán, aún en la vejez fructificarán y aún en la vejez fructificarán. A su nombre la gloria. Bendito el nombre del Señor. Dice la palabra, estarán vigorosos y estarán verdes. No estarán resecos, chamizos que se quiebran con un... Si el pastor dice un poquitico más fuerte, amén, se quiebra. No, gente que tenga vigor, que sean como olivo verde en la casa del Señor. Estamos finalizando, amada iglesia, bendito el Señor. Y entonces la voluntad de Dios se convierte en nuestra naturaleza. Juan capítulo 17 versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuándo? Una experiencia íntima, una comunión, una relación con Dios. ¿Desde cuándo? Desde ahora. Esa es la vida eterna. No está esperando llegar al cielo para arrepentirse. No está esperando llegar al cielo para darle gloria y honra al Señor. Aleluya, bendito el nombre del Señor. No está esperando allá. No, aquí en la tierra es cuando empezamos a prepararnos. Levítico 23, voy a decirlo rápidamente porque el tiempo se ha ido, también nos habla de las ofrendas, y ese Levítico 23 tiene un nexo increíble con uno de los evangelios. Vamos a tratar de mirarlo desde una percepción teológica diferente, con gafas. Dice Levítico 23, vas a leerlo en casa, habla acerca de las fiestas solemnes. Una de ellas es el día de reposo, otra es la Pascua, otros son los panes sin levadura y otros son las primicias. Las primicias eran el día siguiente del día de reposo, que era el día de la resurrección. Por ahí se nos complica un poquitico el tema porque tenemos que ir a 1 Corintios capítulo 15 versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Esto es básico en nuestra doctrina. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Bendito el nombre santo del Señor. Y entonces dice la palabra del Señor, primicia. Una primicia, aleluya. Las primicias, bendito el nombre del Señor. Primicia de los que durmieron es hecho, bendito el Señor. Y cuando nosotros hablamos de la primicia, rechit exactamente en hebreo, no vamos a perder esos 3 capítulos. 1 Corintios 15, 20. Vamos a Lucas 24, 1, que es maravilloso. Lucas capítulo 24, versículo 1, que es maravilloso. Lo repito. El primer día de la semana, muy de mañana. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. ¿Cuándo fue? El primer día de la semana. Esto va a sonar extraño, pero vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio. Aleluya. Ya lo entendieron los hermanos que leen la Biblia. Aleluya. Primicia, el primer día, en el principio. Aleluya. Gloria. Denle un aplauso al Señor. A su nombre sea la... Es que hay que estar vivo para recibir esta vianda. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Volvemos a Levítico 23. Quiero que los hermanos salgan esos algoritmos preciosos de la palabra del Señor. El versículo 10. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla. Leyeron lo que sigue. Y el sacerdote mecerá la gavilla. Bendito el nombre del Señor. Pero ¿sabe delante de quién? ¿Quién veía al sacerdote meciendo la gavilla? Jehová de los ejércitos. A su nombre sea la gloria. Yo leí esto en mi cabeza, tuve que parar, la verdad. El sacerdote iba a mecer la gavilla, la primicia, aleluya. Se la estaban presentando al Padre, aleluya. ¿Recuerdan quién es el primogénito de entre los muertos? Lo leímos. Cristo, el primogénito, el primero de entre los muertos, el que resucitó. La tumba está vacía, bendito el nombre santo del Señor. La gavilla, lo primero del fruto, y si esa gavilla, lo primero del fruto, es aceptada, toda la cosecha queda válida.
era el comienzo de algo mucho mayor. Y entonces el sacerdote me decía a la gavilla: Dios, esto es para ti, ¿lo recibes? Era como mostrarle a Dios un regalo de amor. Aleluya. Yo no sé cuántos, cuando venimos a la congregación, venimos con esa expectativa de mostrarle a Dios un regalo de amor y decirle: Señor, mi vida es para ti. Señor, he separado lo mejor de mi vida para ti. Y dice Hebreos capítulo 5, versículo 8, y con esto creo que tengo que terminar porque se ha ido el tiempo. Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aleluya, aprendió. Bendito el Señor, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el libro de Juan, el capítulo 12, el versículo 25 dice: el que ama su vida la perderá, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y aleluya, y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le va a honrar. Mi Padre le va a honrar, a su nombre sea la gloria. Lo que parece pérdida en Dios se convierte en multiplicación. Nosotros seríamos como la primicia de Dios. Bendita la gloria del Señor. Y Lucas capítulo 24, versículo 2. Esto es tarea para ustedes en casa. Tienen tiempo, léanlo por favor. Lucas capítulo 24, versículo 2. Dice la santa palabra del Señor. Hay que estudiar ese libro. El versículo 2 dice la palabra: hallaron removida la piedra del sepulcro. Habla de un tema pasado. Habían removido, que sigue siendo cierto en el presente y que tiene implicaciones hacia el futuro. Y la resurrección tiene implicaciones significativas por siempre y para siempre, por siempre y para siempre. Se relaciona con el reino, la victoria del reino, la victoria eterna. Dios mismo resucitó a nuestro amado Señor Jesucristo, aprobando y certificando su sacrificio pascual. Él resucitó el tercer día. Repito, Él resucitó el tercer día. Voy a repetir la última vez: Él resucitó el tercer día. Y en el libro de Génesis, el capítulo 22, el versículo 4, dice la palabra del Señor: y el tercer día Abraham alzó sus ojos. Aleluya, es la promesa. Cristo fue levantado también el tercer día, y nosotros celebramos la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Por cuanto padeció, aprendió la obediencia y fue recibido primicia de entre los muertos y fue presentado al Padre. Por eso la iglesia se reúne 2, 3, 4, 5, 6, los que sean, para darle gloria, honra y alabanza al Rey de Reyes y al Señor de Señores. A su nombre sea la gloria. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Te adoramos, te bendecimos, te magnificamos y te glorificamos. Gracias porque hay pan. Gracias porque hay viandas. Gracias porque tú estás con nosotros. Cúbrenos, ayúdanos, protégenos y defiéndenos en esta hora difícil y oscura. Que se rompan las cadenas, las ligaduras, y que tu palabra haga el efecto. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vivifique nuestro espíritu para la gloria de Dios Padre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y esta iglesia dice...